Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, ahora tiene esta hora, Dios mío, para que eh, tú nos hables, Señor. Tú nos des entendimiento de tu palabra, Señor. Nos abras nuestro entendimiento, obres por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Confesamos con nuestras bocas lo que hemos creído en nuestro corazón, que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Creemos, Dios bendito, que tú has hecho algo grande por nosotros y habernos redimido por medio de la sangre de tu Hijo, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora expresamos a ti nuestra gratitud por ese don inmerecido, Señor, por habernos dado salvación y vida eterna en Jesucristo el Señor. Señor Jesús, te agradecemos, confesamos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y confesamos, Señor, que nosotros estamos sujetos a tu autoridad, a tu poder. Traemos cautivo todos nuestros pensamientos bajo la obediencia a Cristo. Señor, de verdad te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que nos des mucha claridad, mucha luz acerca de lo que tu palabra dice en esta hora, lo que tú estás hablando a tu iglesia, las advertencias que tú estás haciendo a tu pueblo, para que estemos preparados, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Continuamos con la serie que iniciamos hace unos días. La serie es acerca del fin de los tiempos, lo que la palabra del Señor dice, y observar pues las cosas que están ocurriendo en el momento, en nuestro entorno, en el mundo entero, y compararlas con la palabra para darnos cuenta si ya estamos viviendo esos tiempos, si estamos cerca de vivirlos, sí, o si ya los estamos viviendo. Quisiera comenzar, creo que para establecer un fundamento, una base, en ese sentido, me parece, a mí, pues pienso que estoy guiado por el Espíritu en ese sentido, establecer como fundamento Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan y vamos a buscar pues, lo más profundamente posible, ¿cierto? Algunas veces tocaremos superficialmente, pero en otros momentos entraremos más profundamente a mirar todo lo que la palabra dice. Y como decíamos la vez pasada, pues vamos a mirar toda la Biblia. Si alguno quiere hacer algún aporte, puede anotar allí, hacer su comentario para incluirlo también en la enseñanza algunas veces, siempre y cuando sea escritura. No vamos a usar el parecer del hombre, sino es lo que la palabra dice, y permitiendo que sea la misma palabra la que se explique a sí misma, no basada en conocimientos recibidos de los hombres, en opiniones personales, no, ni opiniones denominacionales, ninguna de esas cosas, sino qué es lo que dice la palabra. Vamos a Mateo capítulo 24. Los discípulos le preguntan al Señor cuando estaban mostrándole los edificios del templo, y le preguntaron que cuándo iba a ser el fin de todas las cosas, o sea, cuándo iba él, más bien los que les inquietaba a ellos en ese momento era cuándo él iba a restituir a Israel. En lo que ellos preguntaban, ellos estaban más inquietos porque todavía no había descendido el Espíritu Santo y había cosas que todavía no comprendían. A ellos les interesaba más era cuando Dios iba a orar para derrotar a Roma y sacar al invasor y ellos ser independientes otra vez. Y ahí valga la pena hacer una nota, y es esta, porque usé la palabra independientes otra vez. Resulta que independientes dejaron de serlo desde el momento en que ellos tomaron una decisión. ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Pues que querían un rey. Y eso se lo dijeron fue a Samuel, y Samuel se enojó porque él sintió que era contra él que estaban obrando estas cosas, pero Dios le dijo que no, que era contra Dios mismo, porque hasta ese momento Israel era regido por la palabra que procede de la boca de Dios, que en ese momento en particular Samuel era quien traía esa palabra, y por eso lo venían a buscar para tomar las decisiones que eran necesarias en Israel. Pero entonces el pueblo de Israel quiere ser como las demás naciones, y eso ocurre también con nosotros. Queremos parecernos a las demás naciones, queremos parecernos al mundo.
al punto que traemos al mundo a la iglesia. Y hoy vemos una iglesia que está demasiado comprometida con el mundo, que refleja más las enseñanzas del mundo que las enseñanzas de Cristo. Y entonces van pasando los años y el mundo va sacando nuevas ideas, nuevos pensamientos que en realidad no lo son tan nuevos, eso estaban ya en el corazón de la serpiente y él los ha ido introduciendo. Y entonces todas estas ideologías, todos estos pensamientos son introducidos a la iglesia, herejías, enseñanzas paganas, idolatría, de una forma muy sutil, porque el mundo llega y lo presenta como que eso fuera ciencia, como que eso fuera un avance, como que eso fuera amor, usan conceptos, son palabras claves que ellos utilizan para convencer a la gente. Hablan, por ejemplo, de paz, la palabra misma dice acerca de la paz, dirán paz, paz, y de pronto destrucción repentina. Entonces, con palabras como amor, paz, solidaridad y una cantidad de cosas así parecidas, convencen a la gente de que están obrando el bien de ellos. El único bien para la humanidad es Cristo el Señor, su palabra. Pero están mirando allí y ellos le preguntan cuál va a ser la señal de su venida. Entonces, estando en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. No, en la forma como lo va a ir llevando es, si hago en algún momento interrumpo la lectura para hacer alguna acotación, bueno, importante y fundamentada siempre en la palabra. Entonces, bueno, le preguntan a él estas cosas, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, la advertencia sigue siendo la misma para hoy. Y la única manera que nosotros no vamos a ser engañados es, bueno, metiéndonos en la palabra. Cuando digo metiéndonos en la palabra, quiero decir, somos la gente que estudia, que la lee. Usted no tiene que ser un gran exégeta, un gran teólogo para leer la palabra. Lo único que necesita es saber leer. Y ahora en estos tiempos, pues si no sabe leer, tenemos el beneficio de que la podemos oír por internet leída, no la lee. Y nosotros necesitamos la palabra diariamente, así como el pueblo de Israel tenía que salir a recoger maná, nosotros tenemos que salir a buscar nuestro pan diario, que es la palabra. Pero tiene que ser la palabra que procede de la boca de Dios, para saber qué sí dicen las escrituras y qué no dicen, porque hay muchas enseñanzas que la iglesia las da por sentado como que fueran verdad de Dios, como que hubieran originado, como que procedieran de la boca de Dios, y no. Mira, aún en la iglesia hay, por ejemplo, hay un dicho muy común y todo el mundo cree que está en la Biblia. Dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si antes cuando uno mira la Biblia, lo que Dios quiere hacer ver es la inutilidad del hombre, cómo el hombre es incapaz de obtener por sí mismo el favor de Dios. Entonces, la manera que no vamos a ser engañados es teniendo los ojos muy abiertos, como la palabra de Dios. Pedirle al Señor que por su espíritu nos enseñe a discernir la palabra. Y algo que yo recomiendo mucho a todo el mundo, léase de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Sepa lo que sí dice la palabra de Dios. Mire, yo le aseguro que no voy a decir que una sola vez la lean en sus vidas, no. Hay por ahí programas y sí, organigramas donde usted puede leer toda la Biblia en un año. Y así debiera ser. Pero yo sé que con la lectura de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, de pasta a pasta, vamos a aprender muchísimas cosas. Vamos a entender muchísimas cosas y vamos a aprender ya porque hay un conocimiento. Entonces ya uno empieza a oír cosas, empieza a oír dichos, proverbios, enseñanzas. Entonces uno va a saber si realmente están en la Biblia o no. Tenemos necesidad de estar metidos en la palabra. Y por metidos, quiero decir sumergidos, quiero decir hacer que abunde en nosotros, que constantemente estemos nutriéndonos de la palabra, dejando que ella nos enseñe. Ahí esa advertencia, y esa advertencia es muy válida.
en el día de hoy, mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Señor bendito, nos han tocado unos tiempos bien tremendos. Mucha gente dice, pero eso toda la vida ha existido. No, toda la vida no ha existido. Y no solamente no ha existido toda la vida, bueno, sí han habido, pero nunca han abundado tanto como el día de hoy. Y fuera de eso, no había la comunicación como para que la gente supiera que eso estaba aconteciendo. Y muchos pues no se tiraban, por decirlo así, a hacer proclamas de ese tipo porque pues tampoco tenían, no tenían audiencia, no tenían quien les escuchara. Hoy en día eh, cualquier loco dice cualquier cosa, lanza cualquier tema y hay una cantidad de gente que lo va a seguir. Ahí está lo que pasa con los llamados influencers, que se vuelven ricos de la noche a la mañana por decir tonterías, por actuar tonterías con sus, con sus pantallas, con sus cámaras, perdón, en los teléfonos celulares. Dice el Señor bien claro que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Bueno, yo he oído de algunos en mi tiempo. Estaba este señor en Puerto Rico, se me olvida el nombre, creo que era Rivera, ¿no? David, Jesús David, algo, no me acuerdo. En todo caso, él proclamaba ser, y en su congregación lo llamaban padre. Y es más, la gente se marcó con el 666 porque él era Cristo. Entonces, ahí, ojo, esa parte es supremamente importante. De pronto estamos hablando de aquellos que se hacen llamar Cristo, pero hay algunos que empiezan a actuar como si lo fueran. Y enseñoreándose de la grey, enseñoreándose del pueblo de Dios e imponiendo cargas que el pueblo no puede llevar y que ellos mismos no las llevarían. Enseñoreándose, queriendo manejar, controlar la vida, el pensamiento de la gente. Y en la iglesia, pues bueno, nosotros debemos enseñar. A veces yo entro en situaciones porque pues yo defiendo la verdad, pero yo no le puedo ir a imponer la verdad a nadie. Lo que sí es que voy a contender ardiente por la fe que me ha sido dada, porque pues esta gente sigue en su necesidad. Yo no le voy a cambiar su corazón, pero me importa cuando estamos en una conversación, o sea, por los medios, las redes sociales o lo que sea, pues a mí me interesa es la demás gente que también está leyendo, gente que muchos de ellos son gente nueva en el Señor que necesitan es la verdad y no ser engañados por los falsos cristos. Pero recuerden, falso Cristo no es solamente porque se llama yo soy el Cristo, sino porque se enseñorean. ¿No? Y esto se ha dado mucho en estos tiempos y hay muchos engañadores. Uy, la verdad que sí, el tema es bien amplio, pero como digo, aquí estamos estableciendo un fundamento y hay cosas aquí en este fundamento, pues que no las vamos a tratar porque pues ustedes saben que están ocurriendo. Dice, bueno, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Miren la advertencia que él hace al principio, en el versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. Luego dice, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, hay montones por todas partes. Yo conocí a uno, tenían unas enseñanzas las tremendas y un día incluso lo oí decir que él lo dice, claro, eso impacta y sobre todo si es una persona recién convertida, que recién conoce al Señor. Este hombre dice, yo vi a la viuda cuando puso su ofrenda en la caja de ofrendas del templo, yo la vi cuando se metió la mano, dice, lo puso así para sacar sus dos blancas y dirigió un movimiento fuerte y poderoso de Centroamérica. Todavía dirige un movimiento ahí. Yo la verdad no me he enterado bien cuál movimiento, cómo se llama ahora. Pero él empezó a proclamar que él era Dios, que él era el Padre. Oh, tenemos que mirar bien cuáles son los fundamentos de la fe que nosotros tenemos y cómo opera verdaderamente, cómo debe operar la verdadera iglesia conforme a las enseñanzas de la palabra, no conforme a los términos del hombre, que confundimos. Las denominaciones no aparecen en la palabra de Dios. Qué pena con algunos que se sientan ofendidos por eso, pero es la realidad. Esa es la forma como el enemigo ha logrado mantener a la iglesia dividida. Pero Cristo no viene por una iglesia dividida.
Viene por un solo pueblo, su iglesia. Así que hay un montón de cosas que se van a tener que caer. Ahí sí, como dice la palabra, salir de ella, pueblo mío. Cuando habla de la Gran Babilonia, nosotros usualmente pensamos solamente en Roma, pero es mucho más que eso. Es más bien esa iglesia que ha mantenido cosas y tradiciones de esa gran ramera y que tenemos que enfocarnos en ser el cuerpo de Cristo, y el cuerpo tiene muchos miembros. Puede ser que muchos de esos miembros estén en la congregación de allí, estén en la congregación de allá. Entonces ese pueblo tiene que reunirse, pero no bajo la sombrilla de un nombre distinto a Jesucristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo, no un personaje por allá en Missouri o en California, o sabrá Dios dónde tengan su sede central, y un grupo por allá que esté determinando lo que se tiene que enseñar en una ciudad que ni conocen, a la que ellos son completamente ajenos a lo que está ocurriendo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Pero entonces nosotros tenemos que estar ahí sumergidos en su palabra para conocer la verdad. Se vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Uy, de pronto pues habría mucho para extenderse ahorita, y si hay oportunidad y el Señor nos da el entendimiento de eso, pues lo hacemos. Dice, y oiréis, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí hay unas advertencias donde el Señor está diciendo que todavía no es el fin, pero no quiere decir que esté lejano, porque luego empiezan a hacer otras advertencias de cuando ya esté más cerca ese fin. Dice, bueno, eh, porque se levantará, esos versículos 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Oh, Señor bendito. ¿Ustedes creen que los 2 años pasados han sido duros? O sea, no voy a decir lo que es palabra de Dios, pero yo tengo esa convicción de lo que hemos vivido es principios de dolores. No sé en qué país o en qué lugar usted se encuentre, pero ha ocurrido una cosa. Aquí en Estados Unidos, bueno, ustedes saben que en todo el mundo se cerraron los comercios para personas que no podían, que no entraban con una máscara, no podían entrar si no tenía un cubrebocas, no los dejaban entrar. Pero aquí en Estados Unidos hubo lo que se llamó unos cheques de estímulo. El gobierno empezó a mandar cheques a todo el mundo para ayudarlos por la situación que se había presentado por razón de la pandemia. Entonces, claro, pues todo el mundo recibe gozoso. Si a mí me lo manda, yo lo recibo, lo voy a usar, pues ¿cómo? No lo voy a desechar. Pero entonces ahora está saliendo el costo de esos cheques. Todo se ha encarecido de una forma que nunca había visto yo en más de 40 años que llevo en este país. Nunca nada se había encarecido tanto como ahora. Y lo que también nunca se había visto aquí, llegar a un negocio de estos grandes supermercados, una tienda de estas de departamentos, y encontrar anaqueles vacíos, estanterías vacías. Y esto son cosas que nos están mostrando en qué dirección nosotros vamos. Estamos a punto de entrar en la tiranía más sangrienta y cruel que ha conocido la humanidad. Y el Señor nos hace aquí unas advertencias. Algunas de estas advertencias que estamos leyendo ya ocurrieron. Otras están ocurriendo. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ojo, porque esto sí es lo que está a punto de ocurrir. Y por eso la urgencia de estos mensajes, hay una urgencia en mi espíritu, y yo sé que hay otros también, de pronto no sean muchos. A veces cuando hay ese sentir, yo me hago la misma pregunta de Elías: he quedado yo solo, y el Señor le dice que hay otros 7,000, y yo pregunto: Señor, ¿dónde están esos 7,000?
Esos otros que creen lo mismo, que tienen esa convicción de que lo que tú dices en tu palabra es lo que estamos viendo que está aconteciendo delante de nuestros ojos. Muchos, dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vuelvo y repito, yo no me atrevo a decir ya estamos en ella, pero tampoco desecho esa posibilidad de que ya estemos viviendo eso. Si no lo estamos viviendo, estamos muy cerca a empezarlo a vivir, pero dice allí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si ustedes lo notaron en su entorno, pero en el mío sí se hizo bien visible que había lugares, si yo no tenía cubierta mi boca, no me iban a recibir, así fuera mi propia familia. Y que si usted no se vacuna, corre el riesgo de que muchos le cierren la puerta porque les da miedo el contagio. ¿Cuál es el problema con ese temor? Bueno, primero el temor dice que el amor perfecto echa fuera el temor. También dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero el temor se hace necesario para el enemigo, porque es la forma como puede controlar, como puede manipular a las gentes, y eso es lo que ha estado ocurriendo. La gente está siendo manipulada y está convencida de que el solo hecho que otra persona respire cerca de ellos ya se van a morir. Y lo curioso es que muchísima gente se ha vacunado las 2, 3 veces y corren el riesgo de enfermarse. Lo peor de todo es que le echan la culpa a quien no se ha vacunado. Pero si ellos están vacunados debieran sentirse seguros, ¿no? Pues eso es lo que dice la lógica. A mí, por ejemplo, en mi infancia me aplicaron unas cuantas vacunas, una sola vez por cada una de esas enfermedades. Por ejemplo, me vacunan contra el sarampión. Yo no tuve que volver a hacerme aplicar una vacuna contra el sarampión. Una sola vez bastó y nunca me enfermé de sarampión. Entonces hay ese riesgo porque como digo yo, lo hemos visto y la gente se atemoriza todo. Entonces si lo veían sin cubrebocas, inmediatamente el escándalo, el alboroto. Si usted estaba en un centro comercial, no, lo sacaban. Aún todavía sacan. Ahora es peor porque ahora ya no es solamente la máscara, sino que en muchos lugares ya se está enforzando el pasaporte vacuna o el pase vacuna, como lo llaman. ¿Y quién va a delatarlo? Pues eventualmente el vecino que le da miedo. ¿Y por qué le da miedo? Bueno, porque entre otras cosas, de tener una identificación va a depender si usted compra o no. Y la Biblia habla de eso y de eso vamos a eventualmente hablar. Dice que el que no recibe la marca, ni el número, entonces ni el nombre, no va a poder comprar ni vender. Y por eso la necesidad que tenemos de prepararnos. El Señor mismo, por eso mismo nos hacen las advertencias. Ojo, vienen estas cosas, todavía no es el fin, pero se acerca. Antes tiene que pasar esto. Y hay cosas, como lo digo, que lo estamos leyendo ahorita, que están aconteciendo delante de nuestros ojos. Estamos siendo testigos. La verdad, yo no pensé que eso fuera a tocarme. ¿Eh? Por ahí unas 2 generaciones más pensaba yo, pero hay un momento en que empieza a haber un desarrollo, digamos así, como acelerado. Un cumplimiento acelerado de lo que está escrito. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, hay una confusión tan tremenda en estas cosas. Tan tremenda, dice, el amor de muchos se enfriará. Hombre, ¿cómo es posible que haya parejas que no quieren tener hijos? Dicen que se aman, no quieren tener, pero adoptar un perro, sí. Y ese perro se convierte en la adoración de esa pareja. Pues no solamente entre parejas, también de personas. Entonces que se ven cosas que uno dice, pero ¿a qué hora sucedió todo eso? ¿Cómo es posible que una persona eh, llegue a tener intimidad con un animal o besarlo, acostarlo en la misma cama, hombre?
Eso es haber perdido mucho el sentido, la razón. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tengo para decirles, en este momento se está predicando el evangelio a todas las naciones. Porque el internet, o sea, qué herramienta tan tremenda. Y ojo, porque es un arma de doble filo, puede ser de bendición o puede ser de maldición, depende del uso que se le dé, del entendimiento que tengamos, de la sabiduría que usemos para hacer uso, perdón la redundancia ahí, para hacer uso de ese instrumento. Yo creo que este es un uso sano, ¿no? Pero entonces ya entramos aquí en una parte que sí está, dice en el versículo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Señor. Cuando se vea en el lugar santo la abominación desoladora. Esa parte, cada uno va a tenerle que pedir mucha claridad al Señor. Porque pues, hay diferentes posiciones en esto, pero nosotros tenemos que oír al Señor. Porque ahí habla la abominación desoladora, donde se dice en el lugar santo. Y ahí pues también hay toda una enseñanza, porque habla del lugar santo y entonces siempre se ha pensado que el lugar santo se refiere a la reconstrucción del templo en Israel. Yo no descarto esa posibilidad. Lo que sí tengo dificultad es que el lugar santo, porque es el lugar santo que estuvo en pie hasta el año 70 después de Cristo. En ese lugar santo ya no está Dios. Desde el día en que se rasgó el velo de ese templo, ya Dios no está presente en ese lugar físico. A propósito, esto es supremamente importante también aprenderlo. La única expresión de Cristo en la tierra somos nosotros sus hijos, somos nosotros su pueblo. Qué pena contradecir a muchísima gente. Dice, yo fui al cielo y yo vi a Jesús. Y dicen, era un rubio de ojos claros en antico. Mi Biblia dice, no hay parecer en él, ni hermosura para que le deseemos. Varón de quebrantos, experimentado en dolores. Él hablando de su humanidad. Pero resulta que, por ejemplo, hubo un hombre que se recostó en su pecho y él habla cuando lo ve. Estando en la isla de Patmos, tiene esa visión que es en donde el Señor le da las instrucciones, le da todo el libro de Apocalipsis, y él dice que cuando lo vio, cayó como muerto. Pablo se lo encontró en el camino a Damasco y cayó. O sea, por decirlo de cierta manera, es una visión aterradora. Nosotros no nos sostendríamos, a no ser por su gracia y su misericordia. Ay, yo lo vi que así, que no sé. Hombre. El Señor no está en ese lugar. El Señor está en la vida del creyente. La única expresión de Jesús aquí es la iglesia. Somos su cuerpo. Y como su cuerpo,
debemos contenerlo a Él completo, es lo que dice la palabra, hasta que nosotros, por eso dice, dio a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es ese varón perfecto? Cristo. Cristo. Entonces, la parte de la abominación desoladora, hace poquito unos meses tuve una conversación con un varón. Para mí lo que él dijo tiene mucho sentido, pero yo no puedo irlo a establecer como una doctrina, como una, sí, ni siquiera puedo decir con certeza, sí, bueno, él tiene su fundamento bíblico, sí, él me dio algunos textos, pero entonces lo que él dice es que esa abominación desoladora mm, se ha dado ya. ¿Por qué? Bueno, es sencillo, porque la iglesia de Cristo, o sea, hay abominación dentro del cuerpo, hay abominación en su casa, porque en lugar de seguir la enseñanza sana, mucho de la iglesia se ha casado con César, con el Estado, y sigue más bien las enseñanzas del mundo, y sigue las exigencias y es gobernada por el mundo. Y repito, la iglesia tiene una sola cabeza que es Cristo. Él